Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Cuidado con los civilizados. El Gran Consejo de Civilizaciones Unidas se encontraba reunido en su cámara más solemne. Los techos de cristal reforzado mostraban el tránsito sereno de estrellas mientras los representantes de más de 50 especies discutían con gravedad creciente. El ambiente era tenso, pero disfrazado de formalidad. Uniformes impecables, hologramas flotando, voces moduladas. Todos fingían serenidad. Excepto los humanos. Sentados al fondo, en la esquina más discreta de la mesa circular, los representantes de la especie terrestre observaban en silencio. Vestían con sobriedad, trajes militares con pocas insignias, expresiones serias, manos quietas. Uno de ellos, el comandante Marcus Ale, sostenía una taza de café humeante entre los dedos enguantados, sin decir una palabra. Frente a él, el embajador de la especie hortal se inclinó hacia el centro de la sala y exigió con voz áspera. La humanidad ha demostrado, repetidamente, ser una anomalía peligrosa. Se disfrazan de civilizados, pero todos sabemos que bajo su fachada se oculta la violencia más cruda. Propongo que sean suspendidos del Consejo de manera inmediata. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron. Otros evitaron pronunciarse. La embajadora del sistema Darluun, de piel translúcida y movimientos acuáticos, alzó la voz con diplomacia. Los incidentes a los que se refiere el honorable Hortal están bajo investigación. La humanidad ha cooperado plenamente en cada etapa. Tal vez deberíamos. No necesitamos más pruebas. Interrumpió el Hortal. Todos hemos visto sus archivos históricos. Guerras. Armas nucleares. Supervivencia por selección brutal. Su planeta natal, ¿cómo lo llaman? Tierra. Es un campo de exterminio natural. Uno de los humanos, la teniente Natalia Aranda, entrecerró los ojos. Marcus, en cambio, sorbió lentamente de su taza y habló por primera vez. The Outworld. Así lo llaman ustedes. Y no están equivocados. El silencio fue inmediato. Todos los ojos, todas las cámaras, todos los sensores giraron hacia él. Nosotros nunca lo negamos, continuó Marcus, con voz firme. Venimos de un mundo que mataría a cualquiera de ustedes en cuestión de horas. Hemos domesticado volcanes, heladas eternas, enfermedades mutantes y criaturas que devoran hueso por hueso. ¿Y saben qué aprendimos? Pausa. El embajador Hortal apretó las mandíbulas. Aprendimos a parecer aceptables. Natalia se inclinó hacia el micrófono. Y lo hemos hecho por respeto. Porque sabemos que lo que somos no siempre es fácil de digerir para ustedes. La sala vibraba con una tensión invisible. Muchos de los presentes eran especies que nunca habían conocido la necesidad de pelear por comida, agua o calor. Civilizaciones que nacieron bajo soles estables, en climas apacibles, donde la vida simplemente fluía. Los humanos, en cambio, venían del caos. El anciano embajador de los Tenar, una especie de intelecto profundo y piel mineralizada, alzó una mano temblorosa. ¿Están diciendo que su comportamiento diplomático es fingido? No fingido, aclaró Marcus. Aprendido. Aplicado. Forzado, cuando es necesario. Pero no natural. Nunca lo fue. Los datos comenzaron a proyectarse. Hologramas de conflictos pasados, catástrofes ecológicas, pandemias globales. Imágenes de la Tierra, una tormenta eléctrica que cubría 3 continentes, un depredador marino emergiendo de las profundidades, una madre humana arrastrando a su hijo herido a través de un campo radioactivo, con un cuchillo en la boca y una granada en la mano. La embajadora de los lisianos, una especie etérea con cuerpos semi-invisibles, susurró en su idioma musical. ¿Y por qué han ocultado todo esto? No lo hemos ocultado, replicó Natalia. Simplemente nadie preguntó. Los miembros del consejo se miraron entre ellos. De pronto, la balanza moral que habían establecido temblaba. Ellos eran la cúspide de la civilización, eso creían. Pero frente a ellos estaban criaturas que habían sobrevivido al infierno, y lo habían hecho con una sonrisa. Marcus dejó su taza sobre la mesa con suavidad. Hemos asistido a todas las reuniones. Hemos respetado todas las normas. Nos hemos contenido en conflictos que, en nuestra historia, habríamos resuelto en minutos.
¿Y saben por qué? El silencio era absoluto. Porque queríamos pertenecer. Natalia terminó la frase por él. Pero pertenecer no significa someternos. El embajador Hortal golpeó la mesa. Entonces admiten que siguen siendo salvajes. Marcus se levantó. No. Somos humanos. No venimos aquí a rugir ni a golpear el pecho. Solo venimos a decir una cosa. El holograma central mostró una frase grabada en el idioma humano original, acompañada de una imagen. El lobo no deja de ser lobo solo porque lleve corbata. La imagen, un lobo de ojos brillantes, caminando entre una multitud de corderos, sin atacar. Marcus miró al consejo y concluyó. No estamos aquí para pelear. Pero si siguen empujando, entonces no nos quedará otra opción que dejar de fingir. Los sensores detectaron un leve aumento en los niveles de estrés de más del 70% de los presentes. Algunos embajadores comenzaron a revisar discretamente rutas de evacuación. Otros desviaron la mirada. La reunión fue suspendida. Pero la semilla ya estaba plantada. Y por primera vez en siglos, las civilizaciones más avanzadas de la galaxia entendieron algo. El verdadero peligro no era que los humanos fueran salvajes. Era que habían aprendido a fingir que no lo eran. El error de provocar al depredador. El salón del Consejo Galáctico permaneció en silencio durante horas después de la sesión. Nadie se atrevía a comentar en voz alta lo que acababa de suceder. Algunos intentaban racionalizarlo, otros lo ignoraban. Pero la mayoría, simplemente se retiró a sus naves diplomáticas en completo silencio. Excepto uno. El embajador Zerac de la especie Barnox, una civilización expansionista con fama de orgullosa y agresiva, se negó a aceptar lo que había visto. En su cultura, el dominio se basaba en la exhibición constante de fuerza. El autocontrol humano, la amenaza velada y esa frase final del lobo con corbata no le habían provocado miedo. Le habían provocado ira. Durante el banquete diplomático posterior, en el Salón de Concordia, Zerac se acercó a Marcus Ale, quien charlaba con otros representantes mientras sostenía de nuevo su taza de café. Humano, escupió Zerac sin ningún protocolo. Tanta palabrería, tanta fachada, pero aquí estás, bebiendo ese líquido ridículo mientras el universo teme tus cuentos de terror. Marcus no respondió al instante. Solo alzó una ceja, giró lentamente el rostro y lo miró con expresión neutra. ¿Puedo ayudarte? Zerac se inclinó, dejando que su rostro reptiliano quedara apenas a unos centímetros del humano. Quiero ver de qué estás hecho realmente. Sin palabras. Sin amenazas. Solo tú y yo. La sala entera se detuvo. Decenas de representantes volvieron la vista. El protocolo de neutralidad absoluta del Consejo prohibía toda confrontación física. Lo que Zerac acababa de hacer era una provocación abierta. Marcus dejó la taza sobre la mesa, con suavidad. Luego se puso de pie. El silencio se espesó como vapor. ¿Estás seguro? Preguntó Marcus con voz serena. No tengo miedo de ti. Eso es lo que me preocupa. Y entonces, Marcus se quitó lentamente los guantes. Las cámaras se activaron. Algunos delegados se levantaron para intervenir, pero los humanos les hicieron un gesto que los detuvo. Incluso Natalia Aranda, normalmente cauta, dio un paso atrás. No para observar, sino para no estorbar. Zerac lanzó el primer golpe. Fue rápido, preciso, brutal. Una garra diseñada para atravesar metales, dirigida directo al rostro del humano. Pero Marcus no se movió. Con una velocidad que ningún sensor diplomático logró registrar, esquivó el ataque con un leve giro de hombros, tomó el brazo extendido del Barnox y lo torció con tal naturalidad que pareció una danza ensayada. El sonido que siguió fue húmedo y seco a la vez, la dislocación completa de un miembro. Zerac cayó de rodillas con un rugido. Esto no es un ataque, dijo Marcus, sin levantar la voz. Esto es una advertencia. A ti. Y a todos los que creen que la civilización es sinónimo de debilidad. Los guardias del Consejo entraron, pero no intervinieron. Los protocolos eran claros. En caso de provocación directa, la defensa personal estaba permitida. Marcus se agachó frente al Barnox herido. Podría haberte matado antes de que parpadees. Pero no lo haré. Porque soy civilizado. El rostro de Zerac se torció en una mezcla de rabia y miedo. No. No eres civilizado.
Marcus sonrió por primera vez esa noche. No. Solo finjo muy bien. Se incorporó y se dirigió hacia la salida, seguido por el resto de los humanos. Mientras caminaban, las miradas de las demás especies se desviaban. Nadie decía nada. Nadie se atrevía. Zerak fue retirado en camilla. Y su mundo, el reino Barnox, emitió un comunicado pidiendo disculpas formales a la humanidad, alegando que su embajador había actuado sin autorización y bajo influencia emocional extrema. Pero ya era tarde. En las transmisiones privadas entre delegados, en las redes de inteligencia galácticas, y en los canales no oficiales, un nuevo concepto empezaba a circular. Instinto dormido, el protocolo que los humanos activan cuando dejan de fingir. Lo peor no era que los humanos fueran peligrosos. Lo peor era que habían pasado siglos fingiendo que no lo eran, y nadie lo había notado. Lo que hay detrás de la sonrisa humana. El incidente con el embajador Barnox no solo marcó un precedente. Abrió una grieta en la percepción colectiva del Consejo Galáctico. Durante siglos, la humanidad había sido vista como una especie excéntrica, adaptable, apasionada y algo impredecible, pero en apariencia inofensiva dentro del marco de las relaciones diplomáticas interestelares. Ahora, esa imagen se desmoronaba. Al día siguiente, se convocó una sesión de emergencia en la Cámara de Archivos Históricos del Consejo. Era un evento reservado para crisis culturales. Rara vez se utilizaba. Pero ahora, todos querían respuestas. Los representantes humanos accedieron sin resistencia. El primero en hablar fue el embajador Marcus Ale. Ya no vestía el uniforme militar, sino un sencillo traje gris sin insignias. No para parecer menos, sino para no distraer. Hemos venido a aclarar, dijo, no a justificar. El Consejo aprobó la transmisión de datos. Un haz de luz descendió sobre el centro de la sala. De él emergieron imágenes tridimensionales. Pero no eran proyecciones estilizadas ni simplificadas. Eran crudas. Reales. Sin filtros. La Tierra. No la Tierra turística, con playas, ciudades flotantes o satélites habitacionales. Sino la Tierra verdadera. La que sangró para sobrevivir. Imágenes de glaciares devorando continentes. Erupciones que apagaban el cielo. Pandemia sin cura. Especies que devoraban sus propias crías para sobrevivir. Humanos en cuevas, temblando de hambre, con ojos encendidos por una voluntad imposible de quebrar. Luego vinieron las guerras. Guerras por agua. Por tierra. Por fuego. Guerras que duraron décadas. Guerras que mataron miles de millones. Armas químicas, biológicas, nucleares. Drones autónomos que decidían que vidas valían más. Colonias humanas en Marte que se rebelaban y eran apagadas sin juicio. La sala quedó helada. Durante siglos luchamos no por poder, dijo Natalia Aranda, de pie junto a Marcus, sino por existir. Cada paso que dimos como especie fue en contra de lo natural. Nuestra atmósfera nos atacaba. Nuestro suelo nos envenenaba. Nuestro sol nos quemaba. Incluso nosotros mismos éramos nuestra mayor amenaza. La imagen cambió. Una madre humana, con el brazo roto, escudando a su hija con el cuerpo mientras criaturas salvajes rodeaban una fogata improvisada. Un anciano con medio rostro quemado caminando bajo una tormenta ácida llevando a un niño en brazos. Una nave terrestre despegando de un planeta en colapso mientras la mitad de su tripulación ya había muerto, por voluntad propia, para ahorrar oxígeno a los demás. No sobrevivimos porque fuimos los más fuertes. Ni los más rápidos. Ni los más sabios, dijo Marcus. Sobrevivimos porque somos los únicos que nunca dejamos de avanzar, incluso cuando todo indicaba que no debíamos hacerlo. El embajador de los Tulrek, una especie con más de 90.000 años de historia documentada, preguntó: ¿por qué no compartieron esto antes? Porque sabíamos que no estaban listos para entenderlo. Natalia respiró hondo antes de añadir: temíamos que nos vieran como monstruos. Cuando lo único que hicimos fue adaptarnos a un mundo que no nos quería vivos. Entonces, Marcus alzó la mano. Pero cometimos un error. Intentamos encajar, ocultando quiénes somos. Fingiendo ser como ustedes. Y ahora, cuando por fin mostramos la verdad, nos acusan de barbarie. En el centro de la sala, una última imagen apareció. Un grupo de humanos en un campamento, compartiendo raciones,
riendo en medio del barro, abrazándose bajo una lluvia ácida. Sonriendo. Esto, dijo Marcus señalando la imagen, también somos nosotros. No solo guerra. No solo fuego. También lealtad. Sacrificio. Amor. Una especie que conocía el infierno, pero aún sabía reír. Los debates se suspendieron. Ningún representante fue capaz de responder de inmediato. La historia que habían presenciado no podía ignorarse. Era demasiado real. Demasiado potente. Y lo más perturbador. Demasiado humana. La reunión que cambió la galaxia. La mañana siguiente, la atmósfera en el Consejo Galáctico ya no era de autoridad, sino de incertidumbre. Las delegaciones no caminaban con altivez, sino con cautela. Miradas que antes ignoraban a los humanos, ahora los buscaban con una mezcla de respeto y miedo. La sesión había sido convocada para definir el futuro de la humanidad dentro del Consejo. Algunos querían su expulsión inmediata. Otros abogaban por más tiempo para analizar su psicología evolutiva. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió esa jornada. A las 9 horas, una señal se registró en la plataforma de transporte. Una delegación humana no registrada estaba en camino. No eran los representantes diplomáticos habituales. No eran políticos, ni embajadores de traje pulido. Eran 5 figuras vestidas con uniformes oscuros sin insignias visibles. Altos. Silenciosos. Sus pasos firmes resonaban por los pasillos como ecos de una tormenta lejana. El consejo fue informado, y algunos exigieron bloquear su entrada. No están autorizados, argumentó el embajador de los Silnar. Este tipo de movimientos son una amenaza velada. Pero la presidenta rotatoria del consejo, una anciana de la especie Rallit, respondió sin levantar la voz. No los hemos invitado. Pero han venido. Y ustedes querían saber quiénes son realmente. Ahora lo sabrán. La sala principal del consejo se oscureció cuando las puertas se abrieron. Los 5 humanos caminaron en silencio hasta el centro de la cámara. No saludaron. No pidieron la palabra. No mostraron armas. Solo se detuvieron allí, en círculo, y uno de ellos activó un dispositivo esférico que flotó al centro. Del dispositivo emergieron decenas de proyecciones. No eran registros históricos. Eran simulaciones estratégicas. Mapas galácticos. Escenarios de defensa y ofensiva. Probabilidades de supervivencia bajo distintas amenazas. Cada simulación tenía un punto en común. La inclusión de la humanidad en la ecuación alteraba drásticamente el resultado. Una voz surgió desde el centro del grupo. Hemos analizado cada posible escenario de conflicto en esta galaxia durante los últimos 20 años. Incluyendo todos aquellos donde nuestra especie es vista como un enemigo. En ninguno, repito, en ninguno, salimos derrotados sin llevarnos a todos con nosotros. El consejo se estremeció. Otro de los humanos continuó. No decimos esto como amenaza. Lo decimos como advertencia. Porque nosotros no buscamos dominar. No queremos liderar. Ni gobernar. Solo queremos ser parte de algo más grande sin tener que fingir lo que no somos. Uno de los embajadores, temblando, preguntó. ¿Y qué son? El humano que había hablado primero se adelantó un paso. Su rostro no tenía rastro de odio ni soberbia. Solo verdad. Somos lo que ustedes nunca necesitaron ser. Somos lo que sobrevive cuando todo está perdido. Somos el puño que reconstruye. La mente que aprende a golpes. El espíritu que se niega a morir. Y entonces bajó la vista. Y estamos cansados de fingir. Nadie habló. Nadie se movió. El consejo, que en siglos de historia jamás se había visto doblegado por ninguna especie, permanecía paralizado frente a 5 humanos sin armas. No por lo que podían hacer, sino por lo que habían elegido no hacer. Los humanos se retiraron sin más palabras. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, la presidenta Rallit dijo algo que marcaría la historia. Hoy no se vota su expulsión. Hoy reconocemos que, por primera vez, estamos compartiendo este consejo con depredadores. ¿Quién finge ahora? La tensión en el Consejo Galáctico no se disipó tras la retirada de los 5 humanos. Al contrario, se volvió densa, palpable, como el aire antes de una tormenta.
Los representantes de múltiples especies intentaban digerir lo que habían presenciado. Otros se reunían en privado, alarmados por las implicaciones. Pero había algo que ninguno sabía, y que solo los humanos intuían. Alguien, en algún lugar, acababa de tomar su decisión. Y no era una buena. A las 5 de la tarde y 3 del mismo día, las alarmas de la estación central del Consejo se activaron por primera vez en más de 400 años. No era un simulacro. Los sensores orbitales detectaron el arribo de 12 naves de diseño desconocido, sin firmas diplomáticas, sin autorización de atraque y con escudos activos. Las primeras transmisiones interceptadas eran ruidosas, codificadas y agresivas. El Consejo entró en pánico. Delegados huyeron de la sala. Otros exigieron intervención inmediata del Comité de Seguridad. Pero ese comité estaba compuesto por especies que nunca habían librado una batalla real. La mayoría no tenía ni formación militar. Había sido creado para negociar, no para resistir. Mientras las defensas automáticas intentaban activarse, un estallido sacudió el eje inferior de la estación. Una de las esclusas había sido abierta a la fuerza. La invasión había comenzado. En la sala del Consejo, las luces parpadearon. La IA central se apagó. Las puertas de seguridad colapsaron. Nadie sabía qué hacer. Las comunicaciones internas fallaban. Algunos embajadores intentaron activar protocolos de evacuación, pero no respondían. Entonces, una puerta lateral se abrió. 5 figuras humanas volvieron a entrar. Vestían trajes oscuros, funcionales. No portaban armas visibles. Sus rostros eran piedra. Marcus Ale se adelantó y habló con una calma escalofriante. Escúchenme bien, esto no es su problema. Es el nuestro. Si quieren vivir, no interfieran. Nadie respondió. Nadie objetó. Los humanos se separaron sin discutir, cada uno siguiendo rutas distintas. Con movimientos quirúrgicos, reactivaron manualmente sistemas de seguridad olvidados, sellaron conductos, redirigieron presiones internas. En menos de 3 minutos, habían contenido 4 puntos de incursión. En el nivel inferior, una horda de asaltantes armados se topó con un humano sin protección aparente. La cámara registró el momento exacto en que uno de ellos disparó, y su proyectil fue desviado por un escudo de plasma portátil que el humano activó desde la palma de su mano. El humano no respondió con fuego. Corrió hacia ellos. 40 segundos después, 16 enemigos estaban inconscientes o desarmados. 0 bajas humanas. Mientras el resto del Consejo observaba desde las cámaras de emergencia, una verdad emergía con violencia: los humanos no eran diplomáticos. No eran soldados comunes. No eran negociadores. Eran entes moldeados por la necesidad de sobrevivir sin piedad, con eficiencia, con una lógica implacable que combinaba instinto y disciplina. Cada humano operaba como una célula autónoma con acceso completo a la estructura de la estación. No esperaban instrucciones. No solicitaban permisos. Actuaban. Y funcionaba. Las naves enemigas intentaron retirarse al ver el fracaso de su incursión. Pero ya era tarde. Las rutas de salto habían sido bloqueadas por satélites de interferencia que los humanos activaron sin que nadie se diera cuenta. Uno por uno, los invasores fueron capturados, neutralizados o destruidos. En menos de 20 minutos, todo había terminado. En la sala de control, los embajadores observaban en silencio las transmisiones finales. Cuerpos inconscientes flotando en pasillos sin gravedad. Sistemas de defensa restaurados. Comunicaciones limpias. Oxígeno estable. Y 5 humanos, tomando café. Porque sí. Habían reinstalado una máquina de infusión manual en una de las salas auxiliares, mientras los demás seguían temblando. ¿Cómo sabían que esto ocurriría?, preguntó la presidenta Rallit con voz apagada. Marcus la miró desde su asiento. Porque en nuestra historia, la paz nunca dura demasiado. ¿Por qué no nos advirtieron? Lo hicimos. Pero estaban muy ocupados discutiendo si debíamos ser aceptados. Esa noche, por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, se firmó una resolución sin votación. El protocolo de coexistencia con la especie humana fue actualizado. Nivel de amenaza estimado: desconocido. No clasificable. Potencialmente indispensable. Nivel de cooperación sugerido: máximo. Bajo sus términos.
Y así, el Consejo comprendió por fin una lección que jamás olvidaría. Los humanos no pedían respeto. Solo se lo ganaban, una crisis a la vez. El nuevo lenguaje galáctico. El Consejo Galáctico no volvió a ser el mismo. Durante siglos, las normas habían sido dictadas por especies longevas, racionales, sofisticadas. La diplomacia era un arte lento. Las decisiones, rituales. La civilización, un sinónimo de contención, protocolo y cortesía. Pero todo eso se tambaleó el día en que los humanos dejaron de fingir. No hicieron discursos. No exigieron territorios ni privilegios. No alzaron la voz. Solo actuaron. Y en ese actuar, cambiaron las reglas. En los días posteriores al ataque, una serie de medidas internas sacudieron la estructura del Consejo. Se disolvieron comités enteros. Se reorganizaron protocolos de seguridad. Se cancelaron miles de tratados que ya no tenían sentido frente a la verdad desnuda. Porque la galaxia había comprendido una verdad aterradora y simple. La humanidad no era una amenaza. La amenaza era seguir ignorando lo que realmente eran. Los registros oficiales del Consejo incluyeron, por primera vez, una nueva categoría cultural, especies de comportamiento transcivilizacional, reservada exclusivamente para una sola raza. Los humanos. Una clasificación para quienes no se ajustaban a las escalas habituales de análisis, porque vivían en el límite entre lo salvaje y lo sublime, entre la destrucción y la construcción. Entre la barbarie y la esperanza. En el planeta de los Barnox, donde el embajador Zerak había sido humillado, surgieron protestas. Algunos exigían romper relaciones con la humanidad. Pero otros, pedían aprender de ellos. Copiar sus modelos de supervivencia. Emular su entrenamiento. En el sector neutral de Abeliún, una academia diplomática introdujo un nuevo módulo obligatorio, historia reciente de la especie humana, lo que fingían y lo que no. Y en los mundos interiores del Consejo, comenzaron a circular frases que se convirtieron en proverbios. Si un humano sonríe, asegúrate de que no sea por cortesía. Ellos no te muestran los dientes para intimidarte. Lo hacen para avisarte. Nunca provoques a quien ha sobrevivido a su propio planeta. Mientras tanto, los humanos no cambiaron en absoluto. No solicitaron reconocimiento. No celebraron victoria alguna. No impusieron condiciones. Simplemente, regresaron a sus puestos. A sus laboratorios. A sus naves. A sus pasillos del Consejo. Como si nada hubiese ocurrido. Como si todo lo que habían hecho, fuera normal. Y para ellos, lo era. En una sesión posterior, el Consejo votó para erigir un monumento conmemorativo a los defensores silenciosos. Una propuesta estética, diplomática, simbólica. Fue aprobada. Pero cuando le preguntaron a Marcus Ale si deseaba elegir el diseño del monumento, respondió sin dudar. ¿Para qué? El respeto no se esculpe. Se recuerda con hechos. Y ya hicimos lo suficiente. Antes de retirarse, alguien le preguntó si volverían a fingir ser como los demás. Marcus se detuvo en la puerta. Su respuesta fue clara, sin dramatismo. No. Ahora es su turno de fingir que están a nuestra altura. Y se marchó. Desde entonces, la galaxia adoptó un nuevo lenguaje. Un nuevo modelo. Una nueva especie de referencia. No basada en poder. Ni en armas. Ni en tecnología. Sino en la aterradora e inspiradora capacidad de los humanos para adaptarse a todo. Sobrevivir a todo. Y sonreír mientras lo hacen.